Estoy en San José, California, no Del Cabo, no Costa Rica. Estoy aquí para Genesis 9, por fin, después de como 8 meses. Let's Make Big Moves estuvo super stack. Genesis va a estar como más stack que Let's Make Big Moves porque están todos los jugadores de América, pero aparte vienen japoneses y europeos, entonces va a estar increíble este torneo. Pero lo que sí es que quiero ganar dobles, de verdad quiero ganar dobles de nuevo porque pues Chargo es lo mejor que hay y dobles es mi pasión. Singles, pues a ver cómo me va. Tengo seed como 41 o algo así. Ya perdieron todo el respeto por mí, no puede ser. Lo cagado para llegar a San José, California, es que hice conexión en San José del Cabo, en Baja California. Pues se me ocurrió la brillante idea de hacer el pequeño chistorete, tuitear así como la ubicación de Instagram. Tomé un screenshot de eso y lo tuiteé y puse como, no mames, la cagué. Llegué a San José del Cabo, no a San José, California. Me impresiona la cantidad de gente que se lo creyó. O sea, soy la persona más viajada del maldito... Bueno, no del mundo, obvio, pero soy una persona que viajó más que la chingada, evidentemente. Lo que me gusta también de San José, como de Nueva York, es que puedes salir del aeropuerto y no necesitas un Uber para ir al venue. Puedes tomar transporte público y llegar. Hoy es el pre-Génesis, de hecho, hoy es el semanal antes de Génesis, que también está super stack. Estoy con Sharp. Sharp no sabe español, es imbécil, ¿verdad, Sharp? ¿Dónde está mi dinero, perra? He's trying Mexican food, like American Mexican food, I guess. Sí. From 1 to 10, 7. no sé, soy vegetariano. Esta es la primera vez que viajo así de ligero. Traigo nada más una mochila para una semana y la neta está súper óptimo para estar caminando y transporte público y todo eso. Un año más volvemos a este venue. El recorrido del venue del Pregénesis. Es cagado porque mi segundo video de YouTube, mi segundo vlog fue aquí. Esto es TLSB del stream. Ese es el stream principal, déjenles acerco. Stream principal. Pues está llenísimo, hay como 200 personas. Miren nada más a qué belleza me acabo de encontrar. ¡Siski! Haz tu magia, Ragón, por favor, güey. Este pedo va a estar verguísima. Miren a quién me encontré. Me encantó el fornito. Saludos al blog legendario. Estoy buscando mi siguiente rival. Estoy viendo que es una min. Last mamadicísimo. Puta madre. Este hijo de puta. Ganó el torneo. Me ganó a mí. Porque me masheó 5 nerfs. Soy un master, lo reconozco. Hoy se cena. En verdad no, me voy a dormir. Y empezamos el tour del venue aquí. Es un venue de 3,000 personas, 4,000 personas aprox. Güey, yo no había venido a esta parte. Pero ni sé de qué son estas máquinas, güey. Güey, ni siquiera sé qué juego es ese, güey. Y está la parte de Rivals. Pero, güey, me mama Rivals. Ya quiero que salga Rivals 2. Como siempre, hay vendors bonitos. Kitty Gear, a huevo. Y Smash Bros. Cat. Güey, ¿qué? Prince. Me está llamando la atención. Ese es el stream secundario. Ahorita les enseño el escenario principal y el stream principal. Vean la cantidad de gente y apenas el día 2. El día 3, o sea, las finales van a estar cabronas, pero se ve bastante chulo. Ahí está Twig versus Light, Winners Quarters. Putoni. Hola. Hola. ¿Puedes mandarme Bolas. a chingar a mi madre? Yo sé, chinga a tu madre. No. Please. I respect your mother. She's a good person. Chinga tu madre, Ragún, y más fuerte. Este Pac-Man de verga, yo soy así como de alguien que gano, pero pierdo de ti. El Pac-Man. Si están haciendo la Crew Battle México contra Japón, como buena banca voy a chilear. Porque estoy pensando en pinches inglés a grabar. Estaba así como de recording, bro. Grabación. Y México va a ganar, obviamente. Puto Kazuya Mishima. Se ve culerísimo mi pelo, estoy muy triste. Hoy toca jugar dobles. Estoy con, obviamente, Spargo. Él es Spargo, por si no lo conocían. Soy yo. Mejor jugador del mundo, fan de Twice. Y mi hijo. Vamos a ganar, estamos jugando muy presto. Winner Semis, nos toca contra ese team. Sorry, I don't know Spanish. Bro, Krispy Kreme. Bueno, nos tocan ellos. Bye.
En Winner Semis nos tocó contra Meister y Skyjay. Otro team mexa super fuerte. Los 3 teams mexa super fuertes somos Spargo, yo, Meister, Skyjay, Leo, Big Boss. Cada equipo tiene sus wins en Majors. El primer juego en el segundo stock de Skyjay lo buleamos bastante, al punto en el que se murió de un neutral B de Spargo que lo snipeó súper duro. Estuvo súper chido eso. Y es difícil jugar contra Incineroar, contra ese equipo en específico, porque Incineroar tiene muchísima arma. Incineroar es como top 3 en dobles por su side B y su revenge. El primer juego lo solucionamos bastante bien. El tercer stock de Skyjay también se fue rapidísimo. Le tomamos 2 stocks en menos de 20 segundos. El segundo juego íbamos súper bien, teníamos la ventaja y se desconecta mi control. Como tengo un FOV, que es un control modificado para que sea súper consistente, cuando juegas dobles y estás en los puertos 4, sobre todo en el puerto 4, luego se llega a desconectar en medio del match. Entonces pues reglas son reglas y tuve que quitarme el stock. De hecho estuvimos bromeando un rato mientras conectaba mi control en otro puerto para que no volviera a pasar. Me tuve que quitar el stock y como que perdimos toda la sincronía Spargo y yo. Acabé matando yo a Spargo porque Skyjay landeó súper inseguro y yo le metí un forward smash, pero Spargo estaba haciendo un down smash, entonces maté a Spargo y ya perdimos juego 2. Juego 3 estuvo muy bien. Ahí regresamos a POC y fue cuando Spargo decidió empezar con los finishing touch. Hizo al final del match, quedó solo Meister, yo le hice un neutral B a Meister y Spargo hizo un follow up con el finishing touch y le mató súper temprano. Okay. Yeah. Oh my god, that auto reticle and the finishing touch. Are you serious? Y entonces ya estábamos arriba 2-1, regresamos a Small Battlefield para el último juego y ahí Spargo en neutral, bueno, no en neutral, en desventaja de Meister, metió un finishing touch súper bonito. Hey, another finishing touch, man. That's 2 in 2 games. Very nice stuff, and this is looking dire. Y al final nos quedamos Spargo y yo contra Meister, empezamos un combo, lo fallé. Y luego seguimos otro combo y con eso lo maté. Fue como un ping pong de 3 golpes y se murió como en 70 con mi upper. Y así nos movimos a Winner Final. Nice. Stuck the landing. Okay, we'll give it to him. Yeah, good stuff right there, Chang Spargo. En Winners Final nos vamos enfrentando contra Mars y Light. Solo habíamos jugado un par de veces antes y creo que íbamos 1-1. Y de verdad que ese team es uno de los que más me preocupan porque es muy explosivo. Al ser 2 personajes tan rápidos, Foxy y Searsuit, sus team combos en realidad es como un agarre, es un pase y el otro convea muchísimo en lo que el que agarró detiene al otro jugador. Entonces es bastante difícil jugar contra ese equipo. Empezamos el primer juego y empezamos bastante sólidos, empezamos haciéndole 60 de daño a Mars. Y en general el primer juego íbamos bastante bien hasta que intercambiamos un par de interacciones y nos empataron bastante bien y acabaron tomando el primer juego. Y el segundo juego también empezamos bien y decidí hacer un teleport corto y no llegué a la esquina, entonces me acabé suicidando al mismo tiempo que Spargo perdió su primer stock. Entonces empezamos bastante mal el segundo juego y acabaron tomando también el segundo juego. La verdad es que estaban jugando bastante bien. El Mars estaba matando muy rápido a Spargo y no podía alcanzar a salvarlo. Juego 3 empezamos ya mucho mejor, íbamos bastante sólidos, teníamos ventaja de un stock y llega un punto en el que jimpean a Spargo en 0. Y yo ya estaba listo para salvarlo. De hecho salgo a hacer un upper, pero él decide fastfolear y tomar mi stock. Y entonces ya estamos en una situación con un poco de desventaja, pero todavía estábamos bien. Y estábamos a punto de recibir el 3-0, pero al final logramos matar a Light. Estábamos haciendo el 2 contra 1 contra Mars, pero de todas formas Spargo acaba clutcheando ese juego. Entonces vamos 2-1 a su favor. Y ahí sí me enojé con Spargo, sí le dije como, güey, confía en mí, yo te puedo salvar. Ese juego 4 lo jugué increíble, de verdad que ha sido una preciosura de cómo lo jugué. En ese juego maté a todos y no morí nunca, de verdad sobreviví por siempre. Spargo sale a jimpear a Mars y lo jimpean, pero esta vez confía en mí por fin y lo logro salvar. Y de verdad que ese juego estuvo increíble. Después de eso matamos a Light en 30%, de un dash attack a upper, se acabó muriendo como en 60%. Una conversión, la verdad, bastante regular, pero estuvo súper bien. Y todavía seguía con 3 stocks y todavía mato a Mars con un upper. De verdad que ese juego lo jugué así increíble. Acabamos ganando bastante sólido el juego 4 y ya nos vamos al juego 5.
De pasar de estar a punto de recibir un 3-0, logramos llevarlo a juego 5. Y la verdad es que en juego 5 Light y Mars lo empezaron bastante bien. Poco a poco, con algunas conversiones en equipo, logramos comebackear al punto en el que ya nos quedamos Spargo y yo solo contra Mars. Y hicimos una conversión que la verdad estuvo bonita. Hizo su neutral B, a mi side B, a su upper. Casi le pego mi upper, pero no le pega. Luego trata de castigar a Spargo, yo le meto un backer. Luego y ya lo acabo con un forward smash. Y así es como nos movemos a Grand Finals del lado de Winners. Momentum shift, reverse 3-0 from Chag and Spargo. Absolutely amazing. En Grand Finals nos enfrentamos a Zenth y Murace y la verdad es que yo estaba algo espantado de ese equipo porque ambos son muy buenos jugadores y Zenth es muy bueno en dobles y Murace es así increíble como jugador. Entonces iba con bastante cuidado a ese set. El primer juego lo empezamos súper sólidos, la verdad es que los primeros como 3 stocks jugamos muy bien. Y llega un punto en el que en 0% Murace hace un air dodge, un mal air dodge. Y yo ya sabía que estaba muerto. Y Spargo trata de spikearlo con su up B, pero no le atina. Y Spencer va a salvarlo con su up air y al final los dos sobreviven. Y eso fue lo que les dio bastante vida en el juego 1. Pero al final Spargo y yo logramos clutchar ese juego 1 y para ese punto yo me sentía como bastante confiado porque estábamos jugando súper bien. Juego 2 nos llevan a Small Battlefield. Y nos empiezan ganando bastante sólidos, la verdad, ellos. Y llega un punto en el que yo spikeo a Spencer en como 40% al Ness. Trata de hacer su B, yo lo hago downer y así es como combaquemos un poco. Pero justo después de eso decido hacer un side B porque creí que Peach iba a correr para atrás, pero en realidad acabé pegándolo a Spargo. Y al final ese juego 2 nos lo acaban ganando bien. Y el juego 3 empezamos súper mal, no podíamos matarlos a ninguno de los dos. Y nos ganaron bastante bien ese juego, bastante sólido. El juego 3 nos estaban destruyendo muy duro. Y ahí es cuando paramos un momento y nos ponemos a pensar Spargo y yo como no, ¿qué estamos haciendo mal? Y ahí es cuando Spargo literalmente me pregunta ¿contra quién prefieres pelear? Y yo le dije como no, me da igual. Y me dijo bueno, entonces yo voy contra Zenth, yo voy contra Ness y tú quédate contra Murace, solo deténlo. Y yo fue como de ok, soy lo suficientemente bueno para detener a Murace, tú bulealo. Y ya a partir de juego 4 seguimos ese game plan todo el tiempo. Así había momentos en el que intercambiábamos de rivales y no funcionaba, nos empezaban a ganar. Y entonces regresábamos a que yo jugara contra Peach y Spargo jugara contra Ness. Y la verdad es que juego 4 y juego 5 fue un show de Spargo destruyendo a Zenth. Y ya de ahí sacando la mayor ventaja posible porque pues yo nada más detenía a Murace pero no lo podía matar, era muy difícil matarlo y Murace es muy bueno. Pero Spargo estaba destrozando a Zenth. Y el último match en el juego 5, la interacción que nos dio muchísima ventaja es que cuando los dos estaban en la esquina, Spargo le hace un cross slash con limit a Murace. Él ya tenía mucho porcentaje y Zenth estaba en la esquina. Y justo cuando acaba el cross slash yo sabía que querían salir de esa situación. Entonces yo lancé el side B como por bait. Como yo estaba atrás no estaban esperando a que yo hiciera eso. Entonces Murace se muere con ese side B. Y Spencer queda en una posición muy incómoda y le logro meter el upper. Y entonces ahí ya tenemos una ventaja muy grande. Al final Spargo logra conectarle un up smash a la última stock de Zenth. Y ya nos quedamos los dos contra Murace. Se queda en escudo, Spargo lo agarra y hacemos el mítico, gran y muy difícil combo back throw a up smash. Y así es como nos llevamos Genesis por segunda vez consecutiva. Y también 2 majors seguidos ganados, que fue Let's Make Big Moves y Genesis. One hell of a set though to close out Genesis 9 doubles here at Smash Ultimate. Amazing job there. Chargo did not drop a set, but they had 2 close game 5s. Ganamos una vez más. Ganamos. Y mi trofeo se rompió, puta madre. Pendejo. Big, ¿dónde quedaron tus palabras de Let's Make Big Moves? Me cagué. Tienes y todos esa mierda. Me duele el estómago, así ojete. Vete al baño a cagar. What's that? It's my artistic rendering of Spargo versus Sisti. Could you explain me like why? Bola, back air. Me amo Cloud. Sí. Mira, yo me doy like a mí mismo. ¿Te parece normal? Sí. Y si sigues bajando, todas. Sí.
Pensé que tú eras el psicópata, güey. ¿Quieres cola? Una letra japonesa y cola no lo conozco. Yo tampoco. Otaku de esto. Totalmente. Nos están grabando. Muy fan. Digo, a cola lo Y el Sonic César. Al final de Genesis en singles no me fue bien. En 65 perdí contra Nao y Moxie, dos muy buenos jugadores, la verdad. Estoy enojado porque de los últimos 8 sets que he perdido, 7 han sido de que último juego, último golpe y solo no puedo clutchear. Entonces es como de verga, soy muy malo, pero en realidad solo estoy a una interacción de ganar y solo pierdo. No he podido clutchear desde hace varios torneos y eso me está enojando. Pero en sí la pasé muy chido en Genesis, la neta ha sido de los torneos que más he disfrutado en general. Los after estaban bien chidos, que eran en Guild House, donde fue el pre-local. Y bueno, ganamos dobles, Spargo y yo. Eso de verdad que siempre me va a llenar el corazón. Dobles es mi pasión, es lo que más disfruto jugar. Ahora ya estoy streameando seguido, para cuando salga esto significa que estoy streameando bastante seguido, porque salió el mod del online, entonces con eso voy a poder practicar seguido, voy a poder de verdad practicar, porque antes en realidad solo jugaba en los torneos. Nada, voy a seguir practicando y voy a empezar a clutchar esos malditos juegos 5, de verdad que voy a cambiar eso. Si les gustó el video, no olviden dejar su like, seguir, compartir y todas esas cosas de youtuber. Los amo, cuídense y nos vemos en el siguiente video, supongo. Bye.